Ok, bueno, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Voy a hacer la presentación sobre la tesis. La que sigue, por favor. Bueno, voy a platicarles un poco, si quieres la que sigue, Jonas. Ok. Sobre los antecedentes, brevemente. Esta tesis parte de las reformas que se llevaron a cabo en México, las reformas curriculares que se dieron principalmente del 2004 al 2011 en el país, desde preescolar hasta bachillerato y en las normales. Todas estas reformas tienen en común que se hicieron sobre el enfoque, digamos, todavía en construcción del modelo de competencias, que emerge de un largo proceso histórico que inicia básicamente en 1960, pero que se impulsa por la UNESCO en 1996, o a partir de los 90 por la UNESCO, por la OCDE, y que fue retomado por la CEP en el 2004, fundamentalmente dando lugar, iniciando con la reforma preescolar. El problema principal que se enfrentó fue una gran falta de claridad sobre lo que son las competencias, cómo se desarrollan y aplican en el aula, y por esto hubo una solicitud de capacitación constante de los docentes a la consultoría en la que yo trabajo. Desde que se inició, desde el 2004, yo inicié dando talleres, el mismo taller a todos, lo único que cambiaron fueron los casos, y básicamente traté de responder unas preguntas. Bueno, ¿cómo bajan los planes y programas? ¿Qué dificultades se enfrentan los docentes para planear, instrumentar y aplicar? ¿Y qué marco conceptual de competencias se requiere? La metodología, bueno, fue investigación-acción, fueron 131 talleres con 5.740 docentes en aproximadamente 10 años, 24% privado, 76% provenientes de la escuela pública. Y lo que hice en los talleres fue partir del análisis de su propio caso. Ellos analizaban cómo estaban planeando, luego al leer un marco teórico de competencias, hacían la comparación, identificaban los cambios necesarios en su práctica y diseñaban ahí planeaciones, situaciones didácticas e instrumentos para evaluar. Yo partí de una hipótesis que se fue construyendo, de hecho, con el tiempo, no fue algo que supe de momento, sino que fue y haciéndola en mi proceso de investigación-acción, y que parte de decir que para mejorar los resultados de aprendizaje que se alcanzan es necesario que los planes y programas que están diseñados desde las autoridades educativas, porque los diseña la Secretaría de Educación Pública, y que se instrumentan en el aula por los docentes, pues cuentan con un marco teórico subyacente sobre lo que son las competencias, pero que se observan desde el paradigma de la complejidad, desde el paradigma emergente de la complejidad. Para poder, digamos, comprobar esta hipótesis, yo hice, bueno, parte de la educación puede visualizarse desde dos perspectivas. Una que yo considero que es ahistórica, es decir, no depende del contexto del momento histórico que se da, sino que hay una serie de patrones que se repiten a lo largo de la misma, desde el principio de la historia de la humanidad. Y este patrón pues es transversal a cada sociedad, o sea, se repite, cruza todas las fronteras disciplinares, es decir, se establece a partir de que alguien enseña y otro aprende. Y aquí la discusión fundamental es ¿qué es la educación? Cuando se ve desde esta perspectiva. En cambio, cuando vemos la educación desde una perspectiva histórica, esta está determinada por el contexto actual que se vive, buscan satisfacer las necesidades de ese contexto cultural e histórico del momento, y está determinada por una serie de valores, normas, contenidos, conceptualizaciones y paradigmas vigentes. Aquí la discusión central es cómo debería ser la educación. Es mucho de la educación de todas las, digamos, conocimientos y tesis, investigaciones que emergen de analizar precisamente cómo se responde en el momento histórico. Yo, en este caso, parto de analizar un poco las dos cosas. Desde un principio, lo que hago es preguntarme, bueno, ¿cómo se da la educación? ¿Cuándo se origina? ¿En qué momento? ¿Cómo se organiza? O sea, ¿cuándo empieza la educación? Y esto es algo que ya venía buscando desde hace muchos años. Yo siempre he dicho que la educación empieza desde el nacimiento, cuando una madre educa a un hijo o una hija, y esto pues, obviamente empieza en el parto, aunque Rousseau lo dijo en 1792 en el Emilio, él lo menciona ahí, pero es un hecho biológico innegable hasta ahora, o sea, son las mujeres las que paren y las que inician el proceso educativo. Este proceso educativo, básicamente, este proceso inicia no solo porque la madre atiende al niño, sino porque en la medida en que lo atiende, genera una relación con el niño que va a producir que tanto él como ella produzcan oxitocina y vasopresina, que son dos neurotransmisores fundamentales para la construcción de la identidad, de la relación con nosotros, de la pertenencia a una sociedad. Es decir, cuando esto no se da, los niños tienen daños posteriores a sus relaciones. Entonces, esta relación
implica lo que hoy llamamos la sincronía. ¿Qué es la sincronía? Pues es la adaptación que realiza la madre al atender al hijo, identificando sus claves sociales, porque no habla, ¿no? Son claves a donde ella identifica cómo responde a las necesidades, y es a partir de esta, digamos, primera relación que el circuito, ¿no?, de la oxitocina y de la vasopresina se enciende. Aquí les pongo una lámina donde básicamente lo que estamos viendo es que se prenden, si se utiliza una resonancia magnética funcional, se prenden diferentes partes del sujeto, tanto en las madres como en los hombres, aunque los hombres prenden más las áreas sociocognitivas que las madres. Este es un estudio que se hace principalmente comparando 3 tipos de cuidadores: la madre, el padre heterosexual y el padre homosexual. Entonces, y efectivamente es muy interesante ver que los hombres desarrollan más las áreas sociocognitivas, pero que en todos los casos aparece la oxitocina para poder llevarse a cabo. O sea, es como un neurotransmisor que es básico en las relaciones. Y es sensible a la experiencia, es decir, aquellos padres que no lo hacen, no lo desarrollan y no se prenden las mismas áreas cerebrales. Entonces, es a partir de esto, de la sincronía como capacidad, que yo establezco que existe un sistema. Este es un sistema educativo original, ¿no?, que emana de la autoorganización, este concepto de Morin, ¿no?, que parte de cómo aquello que se genera a partir del sujeto, en este caso del propio sujeto que está aprendiendo y que es educado, en un contexto que es ambiental, genera una organización, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, bueno, básicamente 2 actores, ¿no?, que establecen una relación sincrónica, la madre y el hijo inicialmente, pero que a la larga de la vida esto va generando ya el educador y el educando, como decía Freire. Y estos generan una relación que es totalmente sincrónica, donde hay 2 procesos relacionados: enseñar y aprender y enseñar, a donde cada uno adopta un rol. El educador observa al sujeto, establece la meta a educar y diseña una intervención social, genera una serie de herramientas para intervenir y evalúa constantemente. O sea, la evaluación es algo que es inherente. Cuando una madre observa si su niño camina o no, y lo ayuda a caminar, pues va observando, va evaluando si ya lo hace solo, lo suelta, no lo suelta cuando le agarra los brazos, etc. O sea, la evaluación es parte del proceso, es inherente, ¿sí? Y el educando, pues logra la meta, genera instrumentos o medios para aprender, emite un resultado siempre mejorable por la intervención del educador. Y esto implica que hay una relación de reciprocidad. O sea, el educador lo que busca es lograr la reciprocidad. Esta relación que se da entre el educador y el educando aumenta su complejidad en la medida que tienes más educandos en un salón de clase, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, a lo largo de la historia, bueno, este primer sistema educativo que emana de la sincronía y de 2 actores que se relacionan entre sí, va a evolucionar. Es decir, evoluciona en la medida en que el contexto se complica. O sea, en la lámina anterior a lo mejor me lo solté, pero lo que está, la relación entre el educando, si te quieres regresar a la otra, por favor, la relación entre el educando y el educador se da en un contexto. Es a partir de que el educador observa el contexto que se establece la meta y el contenido a educar. El educador siempre educa para ese contexto. Si es una cultura cazadora, educa para que sean cazadores. Hoy, el siglo XXI, pues educas para que el niño pueda vivir en el siglo XXI. Pero este contexto es el que le da al educador la idea de la meta, el proceso y el resultado que tiene que llevar a cabo. Entonces, y de ahí que se da un proceso de autoorganización. O sea, el sistema educativo original, los 2 actores van a depender de lo que sucede en el contexto para delimitar las metas, los procesos y los resultados que se llevan a cabo. Entonces, a partir de esto, bueno, ahora sí ya vamos a empezar con lo que sucede en la historia. ¿Qué sucede con este sistema educativo original? En la medida en que el contexto se complica, que las necesidades de la sociedad van a ser cada vez más grandes, pues evoluciona este sistema. Entonces, ya no nada más la madre y el padre educan al niño, posteriormente entra la tribu. Cuando nos volvemos sedentarios, se empieza a delegar la educación en otros actores, en los maestros, en los sacerdotes, en los chamanes. Las primeras civilizaciones, China, Egipto, Grecia, los padres y madres ceden al maestro, surgen entonces las disciplinas, se institucionaliza la escuela, ¿no? Aparece, digamos, de aquí las primeras procesos a donde el Estado regula la educación. En la Edad Media pues aparecen las escuelas religiosas, los oficios. En el Renacimiento, una escuela ya con disciplinas separadas, ¿no? En la Reforma y en la Contrarreforma inicia ya el currículum disciplinar. Y en la escuela pública del siglo XVIII y XIX se logra una transmisión cultural en disciplinas. Pero hoy actualmente vivimos además un proceso de internacionalización de la educación. Es decir, esta educación ya no solamente se decide el contenido a educar en
en el Estado, sino que se decide en la organización en la OCDE, por ejemplo, la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo, o en la UNESCO, o en el Banco Mundial, o en el FMI. O sea, el Estado participa en otras instituciones y es en la participación de estas instituciones que se va diciendo qué se educa y cómo se educa. Entonces, hay un principio de evolución de ese sistema educativo, a donde el contexto, la complicación social del contexto, en la medida que la sociedad es cada vez más compleja, el sistema educativo original es insuficiente porque la educación siempre va a la saga de lo que sucede históricamente en ese contexto. Entonces, el sistema educativo emerge, digamos, este sistema educativo original se complica a lo que tenemos ahora. Hoy tenemos un sistema que ya no es solamente nacional, es un sistema internacionalizado. Es a partir, digamos, de esta estructura, la que sigue, por favor, que podemos identificar que hay dos estructuras que emergen, de hecho, del sistema educativo original, ¿no? Una primera que tiene que ver, ¿no?, con la estructura operativa, es decir, es primero los actores madre-hijo, ¿no?, educador y educando, son los que llevan a cabo la educación, y ese educador y ese educando, ¿sí?, al estar en un contexto, emerge entonces la estructura conceptual, que es qué se educa y cómo se educa. Eso actualmente está en los planes y programas, pero toda madre, todo padre en cualquier lugar de la historia ha educado para el contexto. Si es una cultura cazadora, si es una esquimal, si viven en el Amazonas, es el contexto el que brinda el insumo para la estructura conceptual. Entonces, esta estructura operativa y esta estructura conceptual que se encuentran en un contexto económico, cultural, político, etcétera, ¿sí?, preparan al estudiante, muy curiosamente, como origen y destino. Es decir, el contexto es el origen de la estructura conceptual, pero también es el destino, se prepara para eso. Y a partir siempre de algo que es muy interesante, que es el efecto torniquete, es decir, hay una conservación y una transformación de la educación de manera constante. Es decir, la educación busca la conservación porque transmite a la siguiente generación lo que se tiene que enseñar de esa cultura, pero la siguiente generación se encarga de cambiar, aunque uno no quiera, los jóvenes, los niños cambian lo que sigue. Entonces, estas dos estructuras producen lo que vemos ahora, que es un sistema, una educación que se concentra en una estructura, ¿no?, en una estructura operativa que opera en un hipersistema. O sea, ya no es ni siquiera un macro, es un hipersistema, a donde, si ustedes vean, bueno, está el educador con el educando, pero esta relación inicial que se establece en el educador y el educando, que hoy puede estar en el aula, en el salón de clase o con los padres, ¿sí?, recibe una serie de mediaciones y hace una serie de intervenciones de, digamos, la escuela, las supervisiones, las autoridades estatales, de la Secretaría de Educación Pública, que a su vez recibe ciertas políticas de la ONU, de la UNESCO, de la OCDE, del Banco Mundial, de la FMI, ¿no? Y esto se encuentra además influenciado por una serie, ¿no?, de paradigmas vigentes, valores sociales, culturas y ambientales, ¿no?, que bajan a todo este hipersistema, que además se encuentra en un momento histórico que es la globalización, que esta globalización se internacionaliza. O sea, actualmente tenemos un sistema educativo que es de alta complejidad, es muy complejo porque hay una gran cantidad de actores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, pero que se caracteriza por su verticalidad, es decir, es desde arriba, desde la OCDE, desde el Banco Mundial, desde el FMI, que se dan ciertas direcciones sobre qué se tiene que enseñar, cómo se tiene que enseñar, quién lo tiene que hacer en el aula, ¿sí? Es un sistema de alta complejidad, pero actúa como un sistema de baja complejidad, es decir, es jerárquico, es centralizado, es autoritario, ¿sí? Entonces, bueno, por el otro lado, ¿no?, este es, digamos, el sistema educativo inicia por las relaciones, por esta estructura operativa, pero emerge de un contexto que da una estructura conceptual. Y esta estructura conceptual, básicamente, actualmente se ve influenciada por un paradigma disciplinar que está dado por Descartes en 1647, a donde, bueno, ya todos sabemos que es a partir de cómo uno observa la disciplinariedad, diciendo, ¿no?, que la totalidad de la filosofía se asemeja a un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física, ¿no?, y de ahí surgen las demás ramas de estudio, la medicina, la mecánica, la moral, hasta llegar a la sabiduría. O sea, esta estructura conceptual que tenemos actualmente en el diseño curricular, en los planes y programas que emanan desde la Secretaría de Educación Pública, que convergen con las directrices de la OCDE y del FMI, es totalmente disciplinar. Y entonces, aunada a la estructura disciplinar, históricamente se establece un paradigma didáctico. Este paradigma didáctico parte de que para que el alumno aprenda, primero tiene que conocer, luego tiene que comprender y luego tiene que practicar, aplicar. Y esto, cuando lo hace así, en una linealidad así, el conocimiento, como es disciplinar, aísla el objeto de conocimiento en un proceso temático, ¿sí?, a donde no importa el tipo de, digamos, el modelo o la teoría de aprendizaje subyacente, porque desde el conductismo
El alumno primero conoce, luego comprende y luego aplica. En el constructivismo hay un objetivo, a donde el proceso puede ser explicar y luego reproducir, digo, en el conductismo como tal, pero en cambio en el constructivismo ya no hay objetivos, hay un propósito, una intención del educador que se traduce en un proceso de construcción del estudiante, ¿sí? En donde lo paradójico es que a pesar de que el estudiante construye el conocimiento, se le exige la reproducción exacta de lo que se le pidió. Entonces, en todos los casos hay un paradigma didáctico subyacente a este proceso disciplinar, a este, digamos, paradigma disciplinar, ¿no? El paradigma didáctico implica una linealidad, o sea, hay un objetivo, un proceso, un resultado, y eso es lo que voy a evaluar y eso es lo que voy a entender. Y aquí el aprendizaje se debe entender como cambio cognitivo, ¿no? Y el problema aquí es que se pierde la sincronía. ¿Por qué se pierde la sincronía? Porque yo tengo que lograr lo que está escrito en los planes y programas. Pierdo la capacidad como educador de observar lo que necesita el estudiante para salir adelante en el siglo XXI, ¿sí? Y emergen una serie de disyunciones, porque si es conducta, no es el conductismo observa el aprendizaje de una manera, el constructivismo desde otra, etc., ¿sí? A partir de eso, entonces, digamos, de este proceso en la estructura disciplinar, ¿no? En la estructura, digamos, en la estructura conceptual que emerge en planes y programas diseñados por asignaturas, por disciplinas de conocimiento, a la entrada del siglo XXI entramos en la crisis del conocimiento, la crisis que se produce, por un lado, por lo que ya emerge, ¿no? En la crisis, digamos, el inicio del siglo pasado, con que el conocimiento pues no puede ser determinista, no puede ser predictivo, no puede ser únicamente racional, no puede ser tan exacto. ¿Por qué? Porque además el conocimiento se produce a la velocidad de la luz, se modifica, lo que hoy es verdad mañana no es cierto, lo que hoy se conoce quién sabe si mañana es verdad, lo que hoy es verdad mañana no lo es. La tecnología además modifica la capacidad cognitiva de los estudiantes, sus intereses, sus necesidades. Entonces hay una gran crisis de los estudiantes, una gran crisis. Y entonces se me deja la duda de qué se enseña y aprende. Entonces, en ese contexto de la crisis del conocimiento, tanto en la OCDE como en la UNESCO, iniciando por la UNESCO, emergen las competencias como nuevas capacidades educativas. Es decir, vamos a dar el salto cualitativo, ya no vamos a transmitir, ya no vamos aunque sea por construcción, ya no vamos a observar el conocimiento como la única meta del proceso educativo en esta estructura conceptual, en esta estructura de qué se enseña y cómo se enseña, sino vamos a retomar las competencias. Entonces, las competencias emergen como esta solución que se piensa brindar a la crisis generalizada que emerge de la crisis del conocimiento. La competencia, bueno, como desempeño final, es lo que el sujeto sabe hacer, no es solamente lo que el sujeto sabe, que se desarrolla por un proceso que incluye todos los recursos que el sujeto posee en su cabeza, en su cerebro, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, ¿no? Su capacidad adaptativa para los contextos, que se va a desarrollar en situaciones didácticas, es decir, en escenarios reales, en donde primero el educando piensa, luego construye y adquiere el conocimiento y luego lo usa. Y eso emite un resultado. Y el resultado no es que el estudiante se sepa las cosas, el resultado es que el estudiante tiene que hacer algo para resolver lo que enfrenta. Y eso es muchísimo más complejo, es un salto cualitativo muy grande, porque lo que se observa no solamente lo que sabe el sujeto, sino lo que hace el sujeto frente a las demandas del entorno. Lo que hace es muy distinto. Entonces, eso implica que las competencias, ¿no?, pues son otra idea, es otro paradigma, es pasar del paradigma del saber al paradigma del desempeño en contexto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser entonces la competencia? Pues, por ejemplo, una competencia puede ser cuida de sí mismo en cualquier sujeto. ¿Qué es lo que el sujeto tiene que saber hacer? Cuidarse, frente a la gama de peligros y de procesos que él ve. Y hay una serie de procesos que él tiene que desarrollar. Por ejemplo, toma decisiones orientadas a la prevención de enfermedades, evita riesgos y conflictos para aplicar la ley y las normas en su vida, toma decisiones financieras sanas y de acuerdo a su contexto, y hace ejercicio diariamente. O sea, fíjense cómo esto es cuida de sí mismo, ¿no? Observa muchas disciplinas, es transdisciplinar, o sea, cuida de sí mismo, es todas las disciplinas al mismo tiempo, convergen en una acción que el sujeto hace en el medio ambiente, ¿no? Y aquí es tal como lo decía Morin, ¿no? Morin observa muy bien lo que es una competencia y dice que es esta capacidad que tiene el sujeto para pensar y a partir de pensar, actuar en el ambiente, y eso que actúa en el ambiente transforma su pensar, entonces es recursivo de la acción. Sí, o sea, en la medida que la gente se cuida, pues aprende a cuidarse, y lo que hace en preescolar para cuidarse se va desarrollando a lo largo de la vida hasta que tiene 90 años. Entonces, no es algo, la meta educativa, entonces salimos de la linealidad, salimos de pasar de un proceso que es lineal a un proceso que es recursivo, mientras el sujeto más lo hace, mejor lo hace. Y entonces ya no vamos a evaluar si el sujeto sabe sobre el cuidado, sino va a ser insuficiente que conozca cómo cuidarse.
Va a ser suficiente, por ejemplo, si evita riesgos extremos, va a ser satisfactorio si se cuida en cualquier contexto, pero va a ser destacado cuando previene riesgos, enfermedades y daños en cualquier aspecto de su vida, cognitivo, afectivo, motriz, social y cultural. Entonces, los niveles que se observan van a emerger de observar lo que el sujeto hace en contextos diferenciados. Entonces, a partir de este análisis, y esto fue lo que yo trabajé con los maestros, ellos partían de su práctica a partir de observar un marco teórico que presentara las competencias en un breve resumen que está ahí, yo llegué a estos hallazgos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo educativo? Pues la meta final es el conocimiento enciclopédico, los planes y programas están diseñados desde un enfoque disciplinar, el enfoque es constructivista, es un paradigma de la simplificación, con un enfoque constructivista, o sea, se construye el conocimiento, pero nunca se usa. El paradigma didáctico es conoce, comprende y aplica. Se observa lo local, el problema local, sin observar que vivimos en un proceso global. Hay un paradigma cuantitativo que observa cuánto mide el conocimiento aprendido sin saber cómo actúa el sujeto. El paradigma no observa la meta por ejecución, separa la acción presente de la acción futura, ¿no? Separa el sujeto en partes, o sea, lo cognitivo no es afectivo y lo afectivo no es motriz ni social ni cultural, o sea, el sujeto actúa en partecitas, entonces nunca actúa el todo a la vez. Luego los maestros separan la planeación de la evaluación, se evalúa al final sin ver lo que planean, y se observa a un docente como facilitador. Además, todo tiene que ser fácil, se evita la dificultad cuando hoy la vida es más difícil que nunca. Además, hay falta de consenso entre los sistemas participantes, o sea, esto que dije fue anterior de la estructura conceptual, pero en términos de la estructura operativa, entre los propios sistemas que participan no hay consenso sobre lo que son las competencias, se da un proceso de capacitación que baja como teléfono descompuesto, arriba dicen una cosa, abajo dicen otra, se impone, se observa como imposición, se observa que hay una imposición de la OCDE para hacerlo, no se entiende la necesidad de hacerlo, ¿sí? Las autoridades además impulsan procesos de capacitación en la misma lógica, conoce, comprende, aplica, se da por hecho que porque conozcas las competencias pues vas a poder transformar el paradigma y el trabajo en el aula, ¿sí? Y luego esto sucede también con los padres y las madres. Los padres y las madres quieren que sus hijos sepan mucho, y entonces quieren que hagan dinámicas iguales como las de ellos aprendieron en su vida, que les hagan hacer o sea, que digamos que aprendan muchas operaciones, que lean rápido, que sepan, ¿no? Y los estudiantes quieren hacer poco y que sea fácil. Y entonces cuando llegan las competencias, muchos salones de clase me tocó observar que los niños decían, no, mejor explíquemelo porque yo así tengo que pensar, mejor yo tengo que leer, no, usted dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. O sea, hay ya un patrón aprendido los estudiantes para hacerlo. Entonces, luego además, cuando hay una crisis educativa, porque ya no sabemos qué hacer con esta insuficiencia para lograr lo que la sociedad ha avanzado, entonces se le echa la culpa a los maestros, ¿no? Sin observar los contextos, las condiciones, y luego no se termina de entender que el sistema no es nacional, que este es un hipersistema, que desde el momento en que el Estado participa en la OCDE, en el FMI, en el Banco Mundial y en todas estas instituciones, y se emiten, no son líneas por imposición, yo estoy consciente que el gobierno participa y toma decisiones, y dice, y hace, y negocia, o sea, yo fui testigo de muchas de estas negociaciones en el fondo, en el banco, en la OMS, y hay procesos de negociación, o sea, no es un asunto tampoco de imposición, lo que pasa es que es un consenso global que se construye a partir de las dinámicas que se observan hasta arriba, ¿no? En ese proceso yo encontré varias serendipias personales, yo misma fui parte de todo esto, yo misma, si ustedes ven mis libros iniciales, yo empecé separando la competencia en partecitas y en cachitos, y luego institucionales, ¿no? O sea, las múltiples separaciones, ¿no? Emergen de muchas corrientes, o sea, la competencia se observa desde muchas corrientes dentro de la psicología, pero también desde cada disciplina. Cada disciplina la observa de una manera, la sociología dice que es una cosa, la pedagogía dice que es otra, la psicología dice, cada disciplina dice, entonces parece una torre de Babel, ¿sí? Entonces no se o sea, esto se podría dirimir desde la complejidad, pero no se dirime así, o sea, entonces parece que es un concepto polisémico, no es, yo digo que es policontextual desde la disciplinariedad, es la disciplina la que le mete ese sello a la traducción de la competencia. Y aquí yo aprendí que se requieren macroconceptos, o sea, unir esto que decía Morán, lo contradictorio en un metapunto que une todas estas corrientes que tienen mucho que las une, pero que como se ven cada quien desde su perspectiva no se logra. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Es necesario conceptualizar la educación desde la complejidad, la propia educación desde la complejidad. ¿Sí? Esto implica un proceso multidimensional que voy a explicar ahorita. El sistema educativo original implica partir de la relación. La educación debe observarse primero con una relación educando-educador en respuesta al contexto, y no al revés. No es primero la estructura conceptual y luego la estructura creativa. Primero son las relaciones.
El sistema educativo es autoorganización, es un proceso que es bioantropológico, social y cultural. ¿Por qué lo digo? Porque a lo largo, como ya nada más se observa lo cognitivo, entonces todo lo demás que es parte del sujeto, lo afectivo, la historia biológica, incluso la historia genética, que alguien tiene un problema de aprendizaje, no se ve. Eso deja de existir en el aula, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante es observar que la educación inicia por las relaciones, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, es la 19, sí. Entonces, del crecimiento del sistema educativo original se observa una división entre estructuras, ¿no? Hay una conceptual y una operativa, y estas dos estructuras que se separan, llega un momento que ya están separadas totalmente, ¿no? O sea, no se observa lo que sucede arriba, lo que sucede abajo, no se observa que lo que sucede arriba y lo que sucede abajo tiene que ver con lo que se enseña en el aula y en el contexto de los estudiantes y las edades, y toda esta complejidad no se observa. El contexto, además, no se observa que es local. Yo le llamo local porque es global y local al mismo tiempo. Hasta en el Amazonas, o con los indígenas en Chiapas, o los indígenas en la Tarahumara, o traen celulares, o les pasa por arriba el satélite. Todo es local. Esto no se observa y es muy difícil de dirimir en el aula, ¿no? Las competencias, además, no se logran por el paradigma de simplificación, que las separa en partes. Las separa en disciplinas, ¿sí? O sea, vemos cuida de sí mismo, pero solamente lo vemos en biología, en lugar de verlo también en educación financiera, ¿no? Y además separa el sujeto en partes. O sea, el sujeto es cognitivo, afectivo, social, cultural, motriz, o sea, todas partes, como si el sujeto actuara por partes, ¿no? Entonces, y luego el paradigma didáctico actual, ¿no? Que emerge del paradigma de la simplificación, que es disciplinar, conoce, comprende, aplique, se sigue observando en el aula, sin pensar que para que la competencia se desarrolle es al revés. El sujeto tiene que ver un problema, pensar cómo construir el conocimiento y lo adquiere y luego resolverlo. Ese ha sido el proceso de aprendizaje del ser humano a lo largo de la historia. Entonces, aquí el asunto es que el sujeto no se educa para pensar la realidad. El problema es que cuando enseñamos con este paradigma, conoce, comprende, aplica, el sujeto no se educa para pensar la realidad. Se educa para conocer algo, aprenderlo y algún día aplicarlo, ¿no? Bueno, ya dije, el sujeto se separa y las corrientes además que emergen de las disciplinas o que emergen de disciplinas encontradas, lo sociológico, no psicológico, lo psicológico, no físico, el físico, no químico, ¿sí? Implica que no hay consensos. Entonces no hay consenso en el perisistema también porque esta disciplinariedad lo impide. Entonces, este proceso de simplificación, tanto de la estructura operativa como de la estructura conceptual, ¿sí? Pues observa en las relaciones hipersistémicas que son autoritarias, coercitivas, o sea, se pretende que desde arriba se obedezca sin sincronía. O sea, cuando se da una orden, y la misma orden se tiene que seguir de la orden de todos los países del mundo, ¿sí? No se observa, ¿sí? La relación, no se observa la sincronía. Entonces, este hipersistema, que yo les decía, funciona con una muy baja complejidad cuando es ultra diverso. Hay muy bajos resultados en los estudiantes, ¿sí? Porque emergen de la falta de sincronía. O sea, como yo no puedo entender lo que el estudiante dice y no puedo entender, digamos, no puedo ver al estudiante en el contexto, pero además tengo que ver el programa, los planes y programas y lo tengo que lograr todo al mismo tiempo, pues ¿qué hago? Sacrifico al estudiante, logro los planes y programas y no logro ninguna de las dos cosas. Y esto va para todos, para los maestros, para las autoridades. Entonces, y otro asunto es la pérdida del valor del cuidado. O sea, dentro del sistema educativo original, esto no lo dije al principio, si me fue, pero emerge tiene dos valores importantísimos, la protección y el cuidado. O sea, desde el sistema educativo original, los valores fundamentales de la educación son el cuidado y la protección. ¿Cuál es la diferencia? El cuidado permite el error, la protección no lo permite, impide a toda costa que hagas algo. Es como cuando vas a cruzarte la calle, lo impido. Tienes 2 años y vas a cruzar la calle, lo impido. O sea, eso es protección. Cuidado es, como dicen las mamás, ¿no? Déjalo que se queme para que aprenda, ¿no? Y entonces aprende del error. El sistema es tan contradictorio actualmente que se evita el error, promueve mucho la protección, facilita tanto los procesos, incluso hay normas actualmente que no repruebas a nadie, no repruebas a ningún estudiante, todos tienen que pasar. Entonces, bueno, esto implica que, digamos, hay una pérdida de estos valores, ¿no? Entonces, bueno, el paradigma de la simplificación se observa en todas las partes del sistema, tanto en la estructura conceptual como en la estructura operativa, y emerge también muchísimo de observar la división de la naturaleza y la cultura y la sociedad. O sea, esta división inicial de la cultura es una cosa y la naturaleza es otra, implica que no veamos este sistema educativo original que es muy natural porque es madre e hijo y emerge de pareja. O sea, de esta emergencia de cuidar a un niño, de atender a un niño, de centrarte en ese niño,
emerge el cuidado, emerge la protección, emerge la visualización del contexto, emerge visualizar qué educo yo para a largo plazo con esto, con este estudiante. Entonces eso se pierde en el sistema educativo actual, se pierde esa sincronía inicial, se pierde la sincronía con el contexto, no se educa para el contexto tampoco, porque desde abajo no podemos ver el contexto global, pero desde el contexto global no podemos ver el contexto local. No, y por el otro lado, ¿no? Las competencias como tales tendrían que modificar la estructura conceptual operativa. O sea, el problema con las competencias es que modifican las dos estructuras. Modifican las dos estructuras porque por un lado hay un paradigma de la simplificación que se concentra en disciplinas separadas, y lo que observa el sociólogo no lo observa el economista, ¿no? O sea, eso sucede en la OCDE y en el Banco Mundial y el FMI, pero por el otro lado no observan tampoco la relación educando-contexto hasta abajo del sistema. Entonces, las competencias obligan a la reestructuración de todo eso, por eso es un salto cualitativo tan difícil, ¿no? La educación entonces se debe de observar como un acto muy complejo que incluye la reproducción, la transformación, que tiene que ser bio, antropósico, social y cultural, o sea, es todo al mismo tiempo, ¿no? Con esta gran característica que implica observar que la educación siempre va a la saga de la sociedad. La crisis más fuerte que tenemos ahorita es que la educación siempre, es una característica inherente de la educación. La educación va a la saga, la sociedad avanza, y eso quiere que la educación se lo enseñe a las nuevas generaciones. Y ahorita es tan rápido el avance que no podemos dar pie, no podemos dar cuenta. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces requerimos pues una transdisciplinariedad multidimensional, ¿no? ¿A qué me refiero con lo multidimensional? Pues todo a la vez, son todas las disciplinas, es el sujeto que no está dividido en parte, son todos los sistemas, o sea, que es como una unidad compleja. O sea, yo tengo que ver la educación como una unidad compleja que involucre estas dos operativas, estas dos estructuras, a donde tengo que observar y ver cómo, ¿no? el educador se relaciona con un educando y ambos se encuentran insertos dentro de toda esta ola de sistemas que los afectan, y tengo que observar un proceso de transdisciplinariedad con todas las dimensiones que implica, ¿no? A partir de la tesis yo hago unas recomendaciones que es impulsar la complejidad en el hipersistema educativo. O sea, para mí ese es el gran reto de la humanidad, porque va de la OCDE para abajo, para el segundo clase. Lo que se traduciría además en unos planes y programas que observen la complejidad desde el diseño, ¿no? Que no se separen en disciplinas. Por ejemplo, las competencias no pueden separar las disciplinas porque la competencia es lo que el sujeto hace, y para hacerlo lo hace con todo lo que tiene, ¿sí? Hay que observar los macroconceptos que nos permitan lograr metapuntos en los consensos, en los problemas que no logran el consenso en todas las partes del sistema, en todos los digamos, actores que participan, ¿no? Y hay que lograr la conciencia de la responsabilidad compartida, es decir, aquí todo el mundo se echa la OCDE, al gobierno, a los maestros, ¿no? Al contexto. Esa es un poco la situación actual. O sea, aquí, por eso yo soy corresponsable del sistema. O sea, todos tenemos que ver que somos corresponsables de esto, porque hay un paradigma de simplificación que no hace que podamos ver la realidad como es. Entonces, hay que aprender a diseñarlo desde una alta complejidad, ¿no? Y esa alta complejidad implicaría sí observar, por ejemplo, la estandarización, a lo mejor las mismas metas que tienen, porque si no marginamos a los mexicanos o marginamos a los indígenas, pero la diferenciación en el proceso, es decir, cómo hago un proceso educativo que logre lo mismo, ¿no? Entonces, ese es como un proceso que emerge de la complejidad, sí, la estandarización, pero la diversificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ese contexto cultural e histórico del momento, y está determinada por una serie de valores, normas, contenidos, conceptualizaciones y paradigmas vigentes. Aquí la discusión central es cómo debería ser la educación. Es mucho de la educación de todas las, digamos, conocimientos y tesis, investigaciones que emergen de analizar precisamente cómo se responde en el momento histórico. Yo en este caso parto de analizar un poco las dos cosas. Desde un principio lo que hago es preguntarme, bueno, ¿cómo se da la educación? ¿Cuándo se origina? ¿En qué momento? ¿Cómo se organiza? O sea, ¿cuándo empieza la educación? Y esto es algo que ya venía buscando desde hace muchos años. Yo siempre he dicho que la educación empieza desde el nacimiento, cuando una madre educa a un hijo o una hija, y esto pues, obviamente fue en 1996, o a partir de los 90 por la UNESCO, por la OCDE, y que fue retomado por la CEP en el 2004, fundamentalmente iniciando con la reforma del preescolar. El problema principal que se enfrentó fue una gran falta de claridad sobre lo que son las competencias, cómo se desarrollan y aplican en el aula, y por esto hubo una solicitud de capacitación constante de los docentes a la consultoría en la que yo trabajo.
Desde que se inició, desde el 2004, yo inicié dando talleres, el mismo taller a todos, lo único que cambiaron fueron los casos. Y básicamente traté de responder unas preguntas. Bueno, ¿cómo bajan los planes y programas? ¿Qué dificultades enfrentan los docentes para planear, instrumentar y aplicar? ¿Y qué marco conceptual de competencias se requiere? La metodología, bueno, fue investigación-acción, fueron 131 talleres con 5.740 docentes en la próxima de la complejidad, desde el paradigma emergente de la complejidad. Para poder, digamos, comprobar esta hipótesis, yo hice, bueno, parte de la educación puede visualizarse desde dos perspectivas. Una que yo considero que es ahistórica, es decir, no depende del contexto del momento histórico que se da, sino que hay una serie de patrones que se repiten a lo largo de la misma, desde el principio de la historia de la humanidad. Y este patrón pues es transversal a cada sociedad, o sea, se repite, cruza todas las fronteras disciplinares, es decir, se establece a partir de que alguien enseña y otro aprende. Y aquí la discusión fundamental es ¿qué es la educación? Cuando se ve desde esta perspectiva. En cambio, cuando vemos la educación desde una perspectiva histórica, esta está determinada por el contexto actual que se vive, buscan satisfacer las necesidades. Ok, bueno, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Voy a hacer la presentación sobre la tesis. La que sigue, por favor. Bueno, voy a platicarles un poco, si quieres la que sigue, Iván. Okay. Sobre los antecedentes, brevemente. Esta tesis parte de las reformas que se llevaron a cabo en México, las reformas curriculares que se dieron principalmente del 2004 al 2011 en el país, desde preescolar hasta bachillerato y en las normales. Todas estas reformas tienen en común que se hicieron sobre el enfoque, digamos, todavía en construcción del modelo de competencias, que emerge de un largo proceso histórico que inicia básicamente en 1960, pero que se impulsa por la UNESCO nuevamente 10 años, 24% privado, 76% provenientes de la escuela pública. Y lo que hice en los talleres fue partir del análisis de su propio caso. Ellos analizaban cómo estaban planeando, luego al leer un marco teórico de competencias, hacían la comparación e identificaban los cambios necesarios en su práctica y diseñaban ahí planeaciones, situaciones didácticas e instrumentos para evaluar. Yo partí de una hipótesis que se fue construyendo, de hecho, con el tiempo, no fue algo que supe de momento, sino que fui haciéndola en mi proceso de investigación-acción, y que parte de decir que para mejorar los resultados de aprendizaje que se alcanzan es necesario que los planes y programas que están diseñados desde las autoridades educativas, porque los diseña la Secretaría de Educación Pública, y que se instrumentan en el aula por los docentes, pues cuentan con un marco teórico subyacente sobre lo que son las competencias, pero que se observan desde el paradigma